invitarles a que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo es la continuación de una serie de enseñanzas que comenzamos en el capítulo 3, que hace referencia a los deberes conyugales. Previo a este escenario de enseñanza, el Señor también nos ha venido enseñando sobre la importancia de someternos a las autoridades y someternos también a nuestros jefes en el campo laboral. Así que hay toda una enseñanza particular sobre la importancia de reconocer los roles que Dios ha establecido en la sociedad, en el trabajo, en la familia, entendiendo que todos los seres humanos debemos someternos de manera voluntaria y libre a esos roles y autoridades que Dios ha delegado. Es importante recordar que quien está en autoridad no es más importante o tiene más valor delante de Dios. Simplemente Dios permite que haya personas en posiciones, en lugares, para que ejerzan un liderazgo que debe estar enfocado, por supuesto, en el bienestar de aquellos que están bajo su autoridad. Lastimosamente, a causa del pecado, tanto los gobiernos como las autoridades laborales, como los matrimonios, se han visto afectados por el pecado, por la naturaleza pecaminosa. Y aquellos que están en autoridad, aquellos que lideran, no siempre lo hacen de buen corazón o de la mejor manera. Inclusive lo hacen de manera violenta, de manera grosera, abusando del poder. Pero ese no era el propósito del Señor. El Señor ha venido repitiendo unas frases: asimismo, 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 haciendo referencia a que hay como una cadena de sometimiento. Así como nos sometemos a Dios, también debemos someternos a las autoridades, también debemos someternos a nuestros jefes laborales, también debemos someternos a nuestro esposo. Por supuesto, la autoridad que prima sobre todo es la autoridad de la palabra, la autoridad del Señor. ¿Cuándo no debemos someternos a alguien que Dios mismo ha establecido? Cuando ese alguien o esa institución o entidad o cultura va en contra de los principios bíblicos, de la voluntad del Señor, ahí es donde tenemos un espacio de rebeldía o de no sometimiento. Sin embargo, el Señor ha establecido que toda autoridad ha sido establecida por Él y Él desea que obedezcamos, dando testimonio justamente de Cristo. Es importante también mencionar que del versículo 1 al versículo 6, el Señor ha dado una serie de instrucciones a la esposa y tan solo dedica un versículo para el varón. Muchas personas piensan, tal vez en tono de broma o tal vez seriamente, que la mujer necesita más instrucción que el hombre. Realmente no tiene que ver con eso. Es importante pensar en el contexto histórico del momento en el cual Pedro escribe la carta y el momento en el cual Pedro se encontraba. Dentro de la cultura y dentro del momento histórico que se vivía, la mujer no tenía derechos realmente. La mujer era menospreciada en cuanto a sus capacidades, era admirada por su belleza. Básicamente el hombre usaba a la mujer como un medio de reproducción, un medio de satisfacción, un medio de cuidado de sus hijos. Era normal o natural ver que los hombres abusaban de las mujeres, usaban a las mujeres, comerciaban con las mujeres, menospreciaban a las mujeres y era como que era un ser humano de menor valor. Ese no es el propósito con el cual el Señor creó a la mujer. Ya lo vimos, Dios creó a la mujer igual al hombre en cualidades, en derechos delante de Él, en valor delante del Señor, pero nos hizo diferentes en varias cosas, pero también en cuanto a nuestros roles. El varón debe liderar en el hogar y la esposa debe ayudarlo en ese liderazgo como ayuda idónea. Así que en ese contexto tan difícil para la mujer que no tenía derechos, Pedro está dando una serie de instrucciones y ánimo a aquellas mujeres que, recibiendo a Cristo
debían continuar su relación matrimonial con un hombre no creyente. Era posible que estas mujeres, al recibir el Evangelio, dijeran, bueno, yo no voy a estar con este hombre porque ahora tengo a Cristo en mi corazón, respetando esos principios de respetar el sagrado matrimonio. Pedro no está animando a las mujeres creyentes a que se separen y se busquen un hombre creyente. Las está animando a que honren el matrimonio y a que en un acto de amor, de fidelidad, de sacrificio, en la mayoría de ocasiones, se mantengan unidas a sus esposos no creyentes y ellas sirvan como instrumentos en las manos de Dios para que estos hombres llegasen a los pies de Cristo. Así que en un estado, en un contexto, en una cultura donde el hombre abusaba de la mujer, no tenía a Cristo y ella, siendo un objeto, un instrumento, recibe a Cristo, le era más difícil llevar a cabo esa tarea evangelizadora. Por eso hay más versículos enfocados hacia ellas. Ellas estaban en un momento social, en un momento cultural, en un momento histórico que era totalmente en contra de su desarrollo como mujer. Por eso Pedro comparte esta serie de instrucciones. Cuando hablamos de los hombres, hay un solo versículo, y no quiere decir que es que los hombres necesitemos un solo versículo. Básicamente, cuando el hombre se convertía, toda la familia hacía lo que el hombre decía, porque esa era la cultura. Si la mujer recibía al Señor Jesucristo, no pasaba nada, ella recibía al Señor Jesucristo. Pero en la cultura, si un varón recibía a Cristo, automáticamente todos en la familia tenían que hacer lo que el hombre decía. Así la mujer no quisiera ir a la iglesia, si el hombre iba, ella tenía que ir, y lo mismo sus hijos. Así que las instrucciones están enfocadas desde los roles y desde el momento histórico que se estaba viviendo. No tienen nada que ver en que las mujeres necesiten más información porque no tienen la inteligencia o no tienen las capacidades o porque la Biblia sea machista. De ninguna manera. Hay que tener en cuenta estos factores al ver el texto. Vimos que como cristianos tenemos deberes, deberes con la sociedad, deberes con el trabajo, deberes en la familia, y vimos los deberes de la esposa. Hoy vamos a empezar a ver el deber del esposo cristiano. Ese es el título de nuestra enseñanza, el deber del esposo cristiano. El hecho de que Pedro reconociera la responsabilidad mutua en el matrimonio era un paso muy progresivo para la época. Lo que Pedro va a empezar a compartir acá es que debe haber responsabilidades mutuas en el matrimonio. Les recuerdo que en ese momento histórico la responsabilidad de la casa era prácticamente la mujer y el hombre hacía lo que le placía y no tenía mucha responsabilidad con su propia casa. Así que este era un pensamiento que iba contra cultura en ese momento, decir a los hombres machistas que por cultura estaban apoyados en eso, que también asumieran responsabilidades en el hogar y que amaran a sus esposas, pues eso era una idea, un pensamiento que iba no muy bien para toda la sociedad. Tanto teológica como éticamente, es importante para el entendimiento de cada uno de nosotros que comprendamos que Pedro está hablando del papel de los roles de cada género, tanto mujer como hombre. Este contexto es en el contexto también del matrimonio. Está hablándole al rol de la mujer, al rol del hombre dentro del contexto del matrimonio. Ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. Cuando se habla de que la mujer se someta al hombre, no está haciendo referencia a la mujer en general, hacia el hombre en general, sino a la esposa, a su esposo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta instrucción está hablándosela a un hombre cristiano que tiene entendimiento de la palabra y cuya esposa puede ser creyente o puede ser no creyente. Recordemos el momento histórico. En ese momento histórico, si el esposo decía aquí nos volvimos todos cristianos, tenían que hacerlo porque esa era la forma de la cultura. Hoy en día pues han cambiado las cosas en cuanto a la manera en que vivimos nuestra relación de pareja por la modernidad y por otras circunstancias.
Pero en el escenario en el que Pedro está hablando, el esposo, digamos que la tenía más fácil. Si ella no era creyente, era casi obligatorio que se volviera creyente simplemente por la opinión de su esposo. Vamos a hablarlo en los términos de nuestra actualidad, por supuesto, pero tenemos que verlo en los dos escenarios. Este mensaje es para un esposo cristiano, que tiene o no tiene a una esposa cristiana. La instrucción es la misma en cuanto a los deberes que él tiene. Cuando hablamos de deberes, pues estamos hablando en un término de obligación. Así que esto es importante para cada uno de nosotros como varones casados. Aunque solo se expresa en un versículo, son ideales poderosos de largo alcance para todo hombre comprender lo que Pedro está enseñándonos. El pensamiento básico fundamental del consejo de Pedro a esposos y a esposas es el siguiente: que toda relación en el matrimonio cristiano tiene unos deberes y responsabilidades recíprocos y mutuos. Es decir, tanto la mujer como el varón tienen responsabilidades y tienen deberes dentro del matrimonio. Este concepto de que ambos esposos debían compartir igualmente las responsabilidades del matrimonio estaba implicado fuertemente en las 3 primeras palabras del versículo 7, cuando dice: vosotros, maridos, igualmente. Pedro está haciendo un énfasis. Ojo, ya hablé a las esposas, pero ustedes también, esposos, de igual manera, de la misma manera, ustedes tienen responsabilidades, tienen deberes y tienen que ser obedientes a la palabra. Entonces, para cada varón que me está escuchando, es importante que entendamos que no se trata de en qué siglo vivimos, si en el siglo en el que Pedro estaba o en el siglo XX, para decir que no, eso ya no tiene vigencia. Como hombres cristianos, como hombres casados, tenemos igualmente responsabilidades delante de Dios con nuestra esposa y con nuestro hogar. Así que un ejercicio que ya debe ir rondando en nuestra mente es que yo debo ser responsable como un hombre casado y como un hombre creyente. Vosotros, maridos, igualmente. El texto está hablándole a los hombres casados y les dice: igualmente tienes deberes, porque viene hablando de deberes de la esposa hacia el esposo. Ahora nosotros también tenemos deberes como hombres creyentes y casados. Las obligaciones no son iguales. Dios ha determinado que en el ejercicio de hacernos diferentes como hombre y mujer, tenemos unas responsabilidades iguales, pero también hay unas responsabilidades u obligaciones diferentes. Y lo vamos a ver porque en el versículo 1 al 6, Dios le dice a la mujer que se comporte de cierta manera y al varón le dice que tiene otras características de responsabilidad. La forma verbal con la que Pedro habla en el versículo 7 es un participio activo presente que era usado como imperativo. Es importante entender que esta palabra era un antiguo verbo que se refería a la asociación doméstica. ¿Qué palabra? Igualmente. Estaba asociado con una labor doméstica, es decir, asociado con el hogar, con la casa. Esta fue la única vez que se usó esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Una traducción literal podría leerse de esta manera: de igual manera, vosotros esposos, manteneos viviendo en el lugar con vuestras esposas. Pedro está haciendo una afirmación respecto a la no separación de los esposos de su esposa. Pedro no vería favorable las decisiones apresuradas para terminar con los votos sagrados del matrimonio. Es decir, esa frase, vosotros, maridos, vivid igualmente, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, se define dentro de un contexto doméstico donde
el esposo debe mantenerse todo el tiempo hasta que la muerte lo separe dentro de ese contexto de responsabilidad y de unión a su esposa. Por eso vosotros, maridos, igualmente vivid. Esa es la referencia. Vamos a ver una primera idea que está en el versículo, obviamente está en el versículo 7, pero está en la parte A, cuando dice, vosotros, maridos, igualmente vivid. En esa parte va la primera idea, y es el deber de compartir. Ese es el título de ese punto, el deber de compartir. Si fuéramos más literales, el texto debería, la idea debería llamarse el deber de vivir, pero he usado el término compartir para que tengan un mejor entendimiento de lo que significa ese vivir. Cuando nosotros nos casamos, queridos hermanos, a la luz de la palabra, hacemos unos votos de vivir, de compartir nuestra vida con nuestra esposa hasta que la muerte nos separe. Una muerte determinada por Dios, por supuesto, no una muerte que nosotros mismos provocamos. En ese ejercicio, dependiendo del momento de la vida en el cual nos casamos, pues vamos a compartir la vida con nuestra esposa durante muchas décadas. Es posible que nosotros vivamos mucho más con nuestra esposa que lo que vivimos en nuestra propia casa. Vamos a vivir con nuestra esposa mucho más de lo que vivamos con nuestros propios hijos. Es decir, que es un largo tiempo. Si nosotros nos casamos a los 25 y vivimos hasta los 80, estamos hablando de más de 5 décadas. En ese ejercicio, el Señor nos está enseñando a que yo debo tener entendimiento que cuando tomo la decisión de casarme es porque voy a vivir, voy a compartir con esa persona. Está haciendo referencia a no separarme de mi esposa y a no vivir una vida separado de mi esposa. Es importante hacer un énfasis en esta idea. ¿Por qué? Porque básicamente el matrimonio, en su gran ejercicio, es una relación fundamentalmente física. ¿A qué me refiero? Hay una sexualidad, por supuesto, que es totalmente física, pero cuando hablo de una relación física es que vamos a estar humanamente, físicamente, acompañándonos durante un tiempo muy extenso. Pero yo puedo físicamente apartarme de esa persona y no ser tan cercano. El matrimonio se ha hecho justamente para ese tema de una relación muy física, es decir, de estar cerca, de abrazarnos, de besarnos, de tomarnos de la mano, de estar juntos, de apoyarnos, de brindarle la mano a mi esposa, de alzarla, de llevarla, una gran cantidad de cosas que tienen que ver un contacto físico. No solamente desde el plano sexual, estoy hablando de términos de compañía. Por eso el deber de compartir. Yo tengo el deber de compartir con mi esposa. Cuando la palabra dice vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, se está haciendo referencia a que yo debo ser un hombre presente en la vida de mi esposa, haciéndole compañía a mi esposa. Cuando dice vivir, es estar con ella. El esposo debe buscar tiempo para compartir con su esposa y estar en casa. Entonces, hablemos un poco de esto. Por supuesto, los tiempos han cambiado. Hoy en día la mujer también trabaja. Tal vez vivimos en sociedades o países donde el trabajo es muy duro y tenemos que trabajar desde muy temprano hasta altas horas de la noche y pues no nos vemos. A lo que hago referencia es que el cambio del ritmo de vida en la historia de la humanidad ha hecho que la pareja no comparta mucho tiempo. Sumado a eso, los varones no tenemos entendimiento de eso y tampoco nos esforzamos por pasar tiempo con nuestra esposa. Hago una ilustración. Puede ser que ambos salgan a trabajar o solamente el varón salga a trabajar, pero cuando llega a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, no sé a la hora que llegue cada uno, en lugar de acercarse a su esposa, en lugar de compartir con ella, en lugar de cenar con ella, lo que hace es conectarse al televisor, conectarse a un videojuego o conectarse a cualquier cosa y no pasa tiempo con su esposa.
sé que a modo de broma, cuando uno no saluda en la casa, dice, bueno, pero es que esto no es un hotel o con dónde cree que está viviendo. Haciendo alusión que cuando uno vive con alguien, pues hay unos vínculos y son necesarias ciertas prácticas de saludar, de despedirse, de pedir el favor, de ayudar. Entonces, cuando la palabra dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, está haciendo un énfasis en que el hombre no es el que se va de la casa, trae la plata, pero no comparte su vida con su esposa. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales hay divorcios posteriormente cuando los hijos no están. Mientras hay hijos en la casa, hay una dinámica familiar. Y los esposos que no pasan tiempo, pues están entretenidos con pagar servicios y con cuidar de sus hijos. Pero cuando sus hijos se van, son dos completos desconocidos, no se conocen el uno al otro o no se soportan el uno al otro porque justamente no han compartido la vida y esa convivencia se hace difícil. En mi vida pastoral siempre recomiendo a las parejas y hago un gran énfasis en ello a que se concentren en nutrir su relación, que el nacimiento de los hijos no genere distanciamiento en ellos, que los hijos vean que son unidos. Los hijos no hacen parte del pacto matrimonial. Uno hace un pacto de hasta que la muerte me separe con mi esposa, no con los hijos. Es más, la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, haciendo referencia a que los hijos deben salir a formar su propio hogar. Y yo continúo con mi esposa. Entonces, si eres un hombre ausente en la casa, o sea, no se te ve en la casa, porque no compartes, va a haber problemas en tu casa. Y tu responsabilidad, un deber que tienes como hombre, como esposo, es pasar tiempo con tu esposa. Esto no tiene que ver con que se vayan de vacaciones 6 meses o tengan un año sabático, tiene que ver simplemente en compartir. No quiere decir que apenas llegues de tu trabajo, te le pegues ahí a tu esposa y caminen los dos para todos lados, no. Es que compartan tiempo juntos, que tu esposa sienta que hay un hombre en la casa, que vive en la casa, que es activo en la casa, que participa en la casa, que está en la casa. La ausencia del hombre en la casa, en la vida de su esposa, no bendice el hogar. Muchos de nosotros como hombres preferimos trabajar y pasar largas horas en el trabajo y ser exitosos que pasar tiempo con la familia. No sé cómo ha sido el tiempo de pandemia para muchos hombres, pero es curioso ver o escuchar comentarios por diferentes medios de que los hombres se sienten agobiados en la casa por estar en la casa. Entendiendo, queridos hermanos, que estar en la casa es lo mejor porque estás con tu esposa, estás con tus hijos. No estoy diciendo que dejes de trabajar y que te quedes en la casa, ve y trabaja, pero que en tu casa tu esposa sepa que hay un hombre que comparte con ella. En este compartir se deben incluir todos los aspectos de la vida de la pareja y de la vida de la esposa. El aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. Y eso es lo que nos permite tener conocimiento de nuestra esposa. Cuando el texto dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, quiere decir que en ese vivir, en ese compartir, yo aprendo a conocer a mi esposa. ¿Por qué? Porque como vivimos juntos, empiezo a conocerla. Yo debo, como esposo, al vivir con mi esposa, proveerle satisfacción física, afectiva, sexual, emocional. Yo debo poder escuchar a mi esposa y compartir su manera de pensar, para entender su manera de pensar, para comprender sus emociones, sus sentimientos, su carácter. Yo debo proveerle también espacios a mi esposa de carácter espiritual. Cada uno es responsable de su espiritualidad, pero debemos tener momentos de orar juntos. Tal vez no vamos a orar juntos todos los días, o lo haremos una vez al mes o una vez al año, pero debemos hacerlo. Es muy triste cuando una mujer dice, no, con mi esposo no tenemos relaciones, con mi esposo no salimos a comernos un helado, con mi esposo nunca hemos tenido una charla, con mi esposo nunca hemos orado, con mi esposo nunca hemos comentado un libro, nunca hemos comentado una película, no hemos hecho nada. Entonces uno dice, pero entonces ¿con quién estás viviendo? Ese es un deber de nosotros. Como esposo yo debo vivir en casa. ¿Por qué es el énfasis? El hombre tiene una naturaleza nómada, libre.
El hombre es desapegado. La mujer normalmente quiere estar en casa, quiere estar con sus hijos. Bueno, ahora los tiempos han cambiado un poco y las mujeres jóvenes ahora quieren estar solas y no estar en la casa, pero el sentido de la creación de la mujer estar en casa es proteger el nido, cuidar de sus hijos. Y el esposo sí quiere estar como por fuera faroleando, porque somos distraídos, porque somos independientes, por las razones que sean. Pero Pedro está haciendo un énfasis. Tu libertad como hombre no es una lucha con el estar en casa. Debes estar en casa, debes ser un hombre presente, en la manera que puedas, en la manera que se requiera. Y tu esposa debe poder decir que tiene un hombre que vive con ella, no que ella se sienta sola a pesar de que hay un hombre en la casa. Peor aún, de que tú no te sales a trabajar, estás en la casa físicamente, pero no parece que vivieras ahí, sino que estás encerrado en tu mundo. Peor aún, hermanos, porque estás ahí en la casa, pero entonces eres un hongo o un árbol inerte que no hace nada. Cuando dice vivir, quiere decir que tú participas de la vida activa con tu esposa. Así que si tú no cocinas, tú no planchas, tú no lavas la loza, tú no barres, tú no limpias un vidrio, no recoges la loza, no tiendes la cama, pero te la pasas en la casa, no estás cumpliendo con tus deberes como esposo. Tú no te casaste para tener a una sirvienta, es una ayuda idónea. Así que el que debe tener la iniciativa de hacer las cosas en la casa es el varón, y tu esposa te ayuda. Yo sé que los hombres decimos, mi amor, ¿en qué te ayudo? Porque las mujeres son las que conocen la casa y los hombres somos los que seguimos las instrucciones. Ok, puedes haber delegado la logística del funcionamiento en la casa, pero igual tú tienes que liderar. ¿En qué ayudo? Porque es que los dos vivimos acá. No sé si lo hemos escuchado de nuestros padres. Yo ahora como padre se lo digo a mis hijos, que les voy a dar un ejemplo de mi casa. Se lo digo a mis hijos y ellos deben estar escuchando esta predicación. Yo lavo la loza en mi casa. Digamos que es una función que yo hago y la hago tranquilo. Lavo la loza y me gusta que la cocina esté limpia para uno poder cocinar con su espacio limpio. Eso lo aprendí en MasterChef, que hay que tener el espacio limpio, y no estoy haciendo propaganda. Entonces me gusta que no haya loza y que todo esté limpio y todo esté accesible y uno pueda coger un cuchillo para cortar algo y esté limpio. Esa es mi manera de ser. Cuando yo lavo la loza y cuando cocino y bueno, recogemos todo y se lava la loza, de repente alguno de mis hijos usa un plato pequeño para poner un sándwich y un vaso para un jugo y se lo lleva a su cuarto. Entonces ellos tienen la instrucción de no dejar loza en sus cuartos y bajarla a la cocina. Pero estando la cocina impecable, ellos simplemente usan un vaso y un plato pequeño y lo dejan ahí. Yo les he dicho que como ellos viven con nosotros y hacen parte de una familia, no deben pensar solamente en ellos, sino en el concepto de familia. Así que si ven la cocina limpia y solamente hay que lavar su propio plato, pues que lo lavan en su vaso y lo ponen ahí para mantener toda la generalidad de la cocina limpia. Porque ellos no viven solos, viven con nosotros. Esta ilustración es para nosotros como varones. Nosotros vivimos con nuestra esposa, compartiendo unas responsabilidades en el hogar. Si ella trabaja y yo trabajo, porque ella simplemente llega a seguir trabajando y yo me quito los zapatos, prendo el televisor y no hago nada porque es que ya estuve trabajando. Ella también ha estado trabajando. A veces los hombres piensan que la mujer que no está en una oficina no trabaja, simplemente se encarga de los hijos todo el día. Hermanos, hacerse cargo de los hijos es la responsabilidad más grande, la que requiere más energía, especialmente cuando nuestros hijos están pequeños. Así que cuando dice el texto, a vosotros maridos igualmente vivid con ellas, es entender que tengo el deber de compartir mi vida, las responsabilidades, las cosas que hacen parte de la relación matrimonial. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9 dice, Marcos 10, 7 al 9, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando es, yo uno mi vida a una mujer, por lo tanto debo compartir mi vida con esa mujer, debo vivir con esa mujer y tengo unas responsabilidades porque somos uno. Unas responsabilidades que son delegadas, que compartimos en ocasiones y que nos permiten nutrir nuestra relación matrimonial. Y cuando dice que no lo puede ser, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, está haciendo referencia a eso. Querido hermano soltero, cuando te vayas a casar tienes que tener en mente y entendimiento que vas a vivir con esa mujer. Y nada puede separarlos sino solamente el Señor. Ese es nuestro ejercicio. Muchos de los divorcios que ocurren hoy en día es porque las personas se van a vivir juntas, pero no viven juntas. Simplemente hay un espacio ahí donde circulan personas, pero no viven el uno con el otro. Varón, tienes un deber delante del Señor y es vivir realmente con tu esposa todo el escenario y el contexto del ámbito matrimonial. En el contexto histórico, los hombres hacían lo que les parecía y las mujeres andaban solitas y andaban con otras mujeres. Nosotros somos hombres creyentes y debemos estar al lado de nuestras esposas, que ellas sientan que realmente viven con un hombre, que las acompaña y que comparte su vida con ellos. Quiero animar a las mujeres a que tengan paciencia con los hombres. Sé que las mujeres necesitan compartir desde un escenario emocional, sentimental, pero para nosotros los varones es difícil y es diferente. Así que en ese compartir la vida, oren mucho, hermanas, y téngannos paciencia y que la palabra sea orando en nuestros corazones para que también ese escenario sentimental, emocional, emotivo lo podamos compartir con ustedes, porque sé que somos torpes cuando nuestras esposas quieren compartir con nosotros sus emociones, sus sentimientos. Nosotros les salimos con alguna joya, fruto de nuestra pecaminosidad o de nuestra torpeza o de nuestra masculinidad. Muchas veces no tiene que ver con que no queramos, sino con que no sabemos. Así que hay un ejercicio de parte y parte. Recuerda que tú eres ayuda idónea. Ayuda a tu esposo para que él entienda el deber de compartir la vida contigo. Si tu esposo quiere compartir contigo, aprovéchalo, mujer, porque es que a veces nos cuesta trabajo tomar la iniciativa y cuando la tomamos no hay mucha recepción de parte de la esposa. Recuerda que es un ejercicio de doble vía. Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Este texto de Efesios es mucho más completo inclusive que el de Pedro y es un complemento perfecto para todo el tema de los deberes conyugales. Efesios 5, 28, 29. Dice la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Maridos, vivid con vuestras esposas. Yo debo tener entendimiento como hombre, como esposo, que voy a compartir durante 50 años, 60 años, 40 años con mi esposa, voy a vivir con ella. Así que tengo que enfocarme en traer el mayor bienestar posible a toda esa vida. Por eso es importante, hermanos solteros, que tengan una buena amistad, luego un buen noviazgo, para que puedan hacer una proyección de cómo debe ser esa vida. Yo sé que hay casos, pero yo dudo mucho esos noviazgos de que nos vimos, a la semana nos cuadramos y a la otra semana nos casamos porque eres el amor de mi vida. En ese momento hay muchas emociones, mucha pasión, mucho deseo, pero no hay un amor verdadero, maduro y genuino. Yo debo entender que el matrimonio es para toda la vida, porque voy a compartir mi vida con una persona por el resto de mis días. Y debo enfocarme en amar a esa esposa, porque voy a vivir con ella y en ese tiempo no la voy a aborrecer, sino que la voy a sustentar y la voy a cuidar. Y el ejemplo es Cristo.
Quiero terminar esta idea, que ha sido la más extensa, con el tema de Cristo. Cristo se hizo hombre para estar con nosotros. Cristo vivió con nosotros. Él se hizo hombre y vivió con nosotros para demostrarnos su amor. Y la palabra dice que con amor eterno nos ha amado. Y la palabra dice que le dijo a sus apóstoles: voy pues a preparar lugar con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere pasar la eternidad con nosotros. Cristo quiere vivir la eternidad con nosotros. Ese es nuestro ejemplo. Al Señor se le ven las ganas de estar con nosotros y de vivir con nosotros, tanto así que dejó a su Espíritu Santo en nuestro corazón, porque vive con nosotros, vive en nosotros. Ese es el ejemplo que debe tomar todo varón. Que tu esposa se sienta totalmente convencida y clara de que tú quieres estar con ella y te esfuerzas por ella, y que ella se sienta a gusto de vivir contigo. Es muy triste que una mujer diga que no quiere vivir con su esposo, simplemente porque a lo largo de los años su esposo ha sido un hombre ausente en todas las áreas. No estoy hablando de momentos particulares en los que ha habido crisis o pecado, estoy hablando de a lo largo de toda la vida. No vamos a tener todos los días a un esposo perfecto, es imposible. Pero esos momentos de imperfección o de pecado pueden generar que se unan más y que vivan de una mejor manera. No es lo que queremos, pero puede ser una posibilidad que Dios use. Quiero pasar al segundo punto, que está en la parte B de ese versículo 3, y es cuando el texto dice: vivid con ellas sabiamente. Aquí hay otro punto, y es el deber del entendimiento. Las palabras traducidas como sabiamente significan literalmente de acuerdo con el conocimiento. Las palabras traducidas para sabiamente significan literalmente de acuerdo con el conocimiento. Pedro parece entender claramente que la estabilidad y permanencia en el matrimonio dependen en mucho más que simples sentimientos románticos y palabras bellas. Nosotros como hombres somos totalmente diferentes a las mujeres. Y nosotros no podemos tratar a nuestra esposa como si fuera un hombre. Me parece tan triste y vergonzoso que un hombre le diga a su esposa: no berree, no chille. ¿O por qué es tan sentimental? Es que ella es diferente. Tal vez tú eres muy macho, muy hombre. Eres diferente. Lo que Pedro nos está llevando a entender es que yo tengo un deber de que al vivir con mi esposa debo desarrollar el ejercicio de entenderla, de hallar sabiduría. Yo sé que hay muchas bromas respecto a entender a la mujer, respecto a que es muy difícil o que es imposible. Pues es imposible desde el escenario de que yo no soy mujer, soy un varón, y quiero recordarle a las mujeres: no traten a sus esposos como mujeres, no quieran que sus esposos sean mujeres, porque ellos son hombres. ¿Por qué hay tanto roce y tanto conflicto en el matrimonio? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Pero aquí en el ejercicio del hombre, el Señor le está llamando a que busque sabiduría, a que él se esfuerce por hallar sabiduría. Cuando estuvimos estudiando Santiago, la palabra en Santiago nos enseña que hay una sabiduría humana, y la sabiduría humana es diabólica y animal. Y a mí me causa gracia esos términos, porque nosotros muchas veces, cuando queremos hacer algo por nuestra esposa desde nuestra sabiduría, terminamos convertidos en unos demonios o unos animales totales. Santiago nos dice que es mejor la sabiduría divina. Así que nosotros debemos, como hombres, buscar de la sabiduría de Dios, prestar atención a toda la información que nuestra esposa nos da, y con ese conocimiento yo puedo vivir con ella. Otra manera de decirlo, cuando dice de acuerdo con el conocimiento. Cuando he tenido la oportunidad de compartir con hombres hablando de temas matrimoniales, o he hablado de temas matrimoniales a matrimonios, es común poner a las personas a hacer ejercicios. Cuando comparto un prematrimonial, pongo a las personas a hacer ejercicios y luego los confronto para que vean sus respuestas. Y ahí les digo: anote esa información tan importante.
Quiero ilustrarlo de esta manera. Si en un ejercicio tu esposa te dice o escribe, a mí lo que más me gusta es que mi esposo me tome de la mano. Ahí tienes una información valiosa. De acuerdo al conocimiento que tienes ahora, puedes vivir con ella sabiamente. Y lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Si tú tienes la información de tu esposa y no la aplicas, entonces eres bien bruto, no sabio. Y la Biblia lo dice así: necio el que no tiene entendimiento y sabio el que aprovecha la sabiduría. Nosotros compartimos nuestra vida con nuestra esposa para conocerla, para comprenderla, y de esa manera, con esa información y a la luz de la palabra y guiados por el Espíritu Santo y oración y una cantidad de cosas, poner en práctica ese conocimiento para con nuestra esposa. Muchas de las frustraciones que tiene nuestra esposa es porque nosotros ya deberíamos saber cosas e igualmente las seguimos haciendo. Yo sé que mi esposa sufre mucho conmigo porque yo tengo una memoria terrible. Mis hijos ya también me están haciendo bullying con eso. Pasó hace un par de días y me la están montando porque les estoy dando la razón en que soy muy distraído. Yo no me voy a justificar, no puedo hacerlo, pero en ocasiones lo hago involuntariamente. Así que me toca esforzarme y concentrarme en no hacer ciertas cosas para agradar a mi esposa y para bendecirla. Estoy dando vueltas sobre el mismo tema porque es importante hacer énfasis. Si tú tienes el conocimiento y no lo aplicas, eres un hombre necio. Tú tienes el deber como de estudiar a tu esposa, de aprender a comprenderla, de saber cómo es ella. Por eso cuando dice que tenemos el deber de vivir, ese deber de vivir es para poder conocerla. Entonces, cuando un hombre está ausente de la casa, no va a aprender a conocer a su esposa, no va a saber quién es su esposa y por lo tanto no puede hacerla feliz y no puede bendecirla. Un hombre ausente de la casa no va a conocer a su esposa, va a tener una idea de su esposa. Pero un hombre que está presente en la casa, que puede ver a su esposa, va a poder tener la oportunidad de tener ese conocimiento o esa información. Lo puedo decir claramente en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia he tenido la oportunidad de ver a mi esposa, por ejemplo, trabajar. Me he dado cuenta cómo hace su trabajo. He estado más atento a cómo cocina, a sus estados de ánimo, ciertas cosas. No quiere decir que yo sea perfecto ni mucho menos. Ustedes se imaginan la cantidad de dolores de cabeza que le he generado y dolores de corazón. Pero debemos hacer el esfuerzo, caballeros, hombres. Tenemos el deber de vivir con entendimiento y sabiduría con nuestra esposa. La Biblia no dice, debes vivir con ella brindándole placer sexual, debes vivir con ella satisfaciendo todos sus caprichos, debes vivir con ella trayendo plata a la casa, debes vivir con ella, está diciendo necesitas sabiduría. Y la sabiduría se extiende a todas esas áreas, a la área de la sexualidad, de las finanzas, de las emociones. Recuerde que como vamos a vivir 40, 50 años, nos va a tomar 50 años de aprendizaje. También lo digo para nuestras amadas esposas, mujeres. No se frustren porque su esposo lleva 10 años con ustedes y todavía hace ciertas cosas. El matrimonio es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, así que es un proceso que toma mucho tiempo. Hay unos hombres que aprenden más rápido y aprovechan mejor la información y a otros que somos de pronto más lentos. Aquel que a uno le puede tomar 20 años y al otro puede 10 años, a otro una semana, porque los hombres somos diferentes también como hombres. Pedro estaba viendo que un matrimonio maduro debía ser sostenido por el pensamiento claro, el buen juicio y un entendimiento afable. Los hombres nos ufanamos de ser muy inteligentes y ser muy racionales, pero parece que en la casa como que no somos racionales. Un ejemplo muy sencillo. La esposa me pide que saque la basura y yo no la saco. Y después ella me da cantaleta y yo me quedo con ella y la trato mal porque me regaña. Pues viejo, si ella te dice que por favor saques la basura, anótalo, escríbelo, hazlo en ese momento, haz algo. Si se te pasó un día, pues bueno, o dos, pero si se te pasó un mes, pues obviamente ahí va a haber problemas.
Como varón tienes que tener el chip prendido. El problema es que nosotros, los varones, somos de visión de tubo. Nos enfocamos en una sola tarea. Aunque ustedes no lo crean, queridas hermanas, el varón puede funcionar con una sola neurona. La neurona que le sirve es lo que tiene que hacer en ese preciso momento, en ese preciso instante. Es importante que nosotros nos esforcemos como hombres en estar concentrados en todo aquello que nuestra esposa hace o no hace y nos dice. Una manera para tener entendimiento y vivir sabiamente con mi esposa es ver lo que le gusta, ver lo que hace, ver sus comportamientos, hacerle preguntas. Si es necesario tomar notas, pues toma notas. Cuando tú prestas atención a tu esposa, la honras, la bendices. Mucho del estrés que hoy en día hay en nuestro matrimonio es porque nosotros no vivimos sabiamente con nuestra esposa. Nosotros simplemente hacemos lo que nos parece como hombres y desatendemos totalmente la información que nuestra esposa nos da permanentemente y continuamente. Un esposo cristiano debiera vivir en el lugar físico con su esposa, cuando hablamos de vivir, usando la inteligencia que Dios le ha dado y que posee para amarla y cuidar de ella. El consejo para el varón es: usa el entendimiento, usa el discernimiento, usa la inteligencia, usa la sabiduría, usa el conocimiento para amar y cuidar a tu esposa. Y yo sé que podemos hacerlo porque cuando el hombre está en plan de conquista, está de novio y quiere caer y quiere lograr algo, hace unas estrategias totales para ganarse el corazón de su amada. Ahí sí toma nota, ¿sí? Entonces se enteró que a la niña le gusta el helado de macadamia. Y él, con tal de agradarla, va y se busca el helado de macadamia donde sea, lo manda a traer y se lo trae para ganar su corazón. Si la niña le gusta cierta película, aunque a él no le guste, él se la aguanta para ganar su corazón. Pero ¿qué pasa cuando estamos casados? Dejamos de hacerlo. Eso es ser necio. Toda la información que tengas para bendecir a tu esposa y amarla y honrarla, debes usarla como un mandato y un consejo de parte del Señor. Una última idea que quiero compartir con ustedes está en está en la parte de dando honor a la mujer como vaso más frágil. Quiero solamente hacer énfasis en esa parte de dando honor. Esta idea es el deber del respeto. Es nuestro deber respetar a nuestra esposa. Ya la palabra nos ha hablado en varios versículos previos, ahí en Pedro, que debemos honrar al Señor. Dice en el versículo 17 del capítulo 2, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, ya la palabra nos ha enseñado que debemos darle honor, y esa palabra honor es dar valor. Debemos darle valor a Dios, debemos darle valor a las autoridades, debemos darle valor a nuestros jefes y también debemos darle valor a nuestra esposa. Entonces esto es muy importante, queridos varones. Así como nosotros somos respetuosos y damos valor a las personas fuera de la casa, es decir, al jefe, al vecino, al compañero, al presidente, al que sea, cuanto más con nuestra esposa. Es muy triste que nosotros respetemos a alguien, demos honor a personas y no le demos honor a nuestra esposa. Es supremamente doloroso para nuestra esposa que ella vea que respetamos a otros y le damos valor a otras personas y no se lo damos a ellas. Las palabras de Pedro no es un llamado a la superioridad masculina, sino a la caballerosidad masculina. Yo tengo que comportarme como un hombre que da valor a su esposa. Tu esposa es muy valiosa. Es tan valiosa que te aceptó. Es tan valiosa que está contigo. Es tan valiosa que te brinda su mente, su corazón, su cuerpo, su alma, su servicio, su trabajo, todo. Y nosotros no podemos tratar a nuestra esposa como si no tuviera valor. Ojo,
No estoy hablando de momentos particulares, estoy hablando de todo lo largo de la vida. Es inevitable que tanto hombres como mujeres, en diferentes momentos de la vida, lastimemos a nuestra pareja y nuestra pareja se sienta no honrada y no respetada. El problema es cuando es una conducta débil, es decir, no hay ni siquiera una referencia cuando la esposa diga, no, es que nunca me ha respetado, nunca me ha honrado, o llevamos 10 años o 20 años donde no me honra y no me respeta. Eso es como una prisión, eso es un manicomio, es una locura. Si tu esposo te ha fallado, querida esposa, te ha deshonrado, te ha irrespetado, pero Dios en su infinita bondad y misericordia ha permitido que tu esposo cambie, que tu esposo se arrepienta y se esfuerce por resarcir esa falta de honor, mantén la esperanza en Cristo. Sigue confiando en el Señor para que tu esposo te pueda honrar de la manera que te mereces. No podemos hacer de una situación particular una totalidad de la vida. Lo digo porque en consejería lo he visto. Hay esposas que tomaron un evento particular de la vida, de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 20 años, y con eso es suficiente para perder la fe por su esposo. Entonces, toman la decisión de alejarse emocionalmente de su esposo, de respetar a su esposo, y su esposo pues ya no tiene ni ganas, ni fuerza, ni nada para resarcir su pecado. Recuerda que el que cambia los corazones es el Señor. Así que debes orar por tu esposo. Para nosotros como varones, varón, si tú no respetas a tu esposa y no honras a tu esposa, desagradas el carácter de Cristo. Es tu deber darle valor a tu esposa. Ella debe ser una joya preciosa para ti. Así que en la manera en que te diriges a ella, la manera en que te refieres a ella con los demás, la manera en que la tratas, la manera en que le ayudas o no le ayudas, la manera en que le sirves o no le sirves, la manera en que la consientes o no la consientes, hay 1000 maneras de reflejar ese valor. Cuando hay algo de valor y hay algo importante, yo lo cuido, lo protejo, lo limpio, lo guardo, hablando en términos de objetos. ¿Cuánto más nuestra esposa? Uniendo esto con lo que estábamos viendo en Proverbios capítulo 2, versículo 6, Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Un hombre que se nutre de la palabra va a tener la sabiduría para vivir con su esposa y va a tener el conocimiento y la inteligencia para poder reconocer el valor y el honor que debe darle a su esposa. No quiero ser nuevamente grosero, pero en términos de la palabra es como que un hombre que no logra identificar el valor y el honor de su esposa es un hombre necio, sin sesos, insensato, sin entendimiento. Un hombre inteligente le da valor a su esposa. Hermanos, una mujer que acepta vivir la vida contigo, eso es un regalo maravilloso, porque tú no eres fácil, eres un hombre bien difícil. Y una mujer que ha estado a lo largo de los años contigo es de gran valor y de gran estima. Este consejo de Pedro era totalmente alarmante para la época, ya que la caballerosidad no hacía parte de la cultura. En ese tiempo era normal ver a un hombre montado en un caballo, en un asno, y la esposa caminando atrás cargando algún bulto, fatigada. Y hoy es lo mismo. Esta actitud de un hombre hacia su esposa es anticristiana. Si usted, hermano, es de los hombres que no alza un plato, que no ayuda con las bolsas del mercado, que deja que su esposa se tronche la espalda alzando el sofá o los muebles, pues no le estás dando valor a tu esposa. Debes darle valor a tu esposa y honor. Debes cuidar de ella. De eso se trata ser un hombre. La referencia de Pedro como vaso más frágil no era un asunto de machismo condescendiente. Pedro no quiso decir que las mujeres eran o son inferiores a los hombres. El uso más común de la palabra vaso es un término que quería decir utensilios. En el lenguaje moderno podríamos decir mejor que generalmente las mujeres son más débiles físicamente. Es decir, ese vaso más frágil es que es un utensilio más frágil. No es lo mismo un vaso de metal a un vaso de vidrio. Pedro no está diciendo que las mujeres sean mentalmente o de carácter o físicamente, o psicológicamente
o intelectualmente menores que los hombres. Se restringe únicamente al contexto de la fuerza física. Físicamente la mujer es la persona más débil en el matrimonio, hablándolo físicamente. Yo sé que hoy hay día mujeres que alzan pesas y son musculosas y son más fuertes que muchos de nosotros, pero no está hablando de ese ejercicio, está hablando del ejercicio de que en la generalidad de la humanidad el hombre es más fuerte que la mujer físicamente porque fue diseñado de esa manera. Así que lo que está diciendo el texto respecto a dando honor a la mujer como vaso más frágil es, como tú la cuidas, la vas a cuidar físicamente. Si tú no te cuidas físicamente como hombre, ¿cómo la vas a cuidar ella físicamente? Porque estás lleno de panza, ni siquiera puedes respirar y no eres capaz ni siquiera de acompañarla al supermercado porque tu físico no te lo permite y ni siquiera vas a poder cuidar de ella. Hermanos, yo he visto en los supermercados mujeres empujando el carro, con el niño acá, con el otro coso acá y el hombre leyendo una revista o esperándola en el carro. Esto es muy triste. Tú eres un hombre, compórtate como un varón. Si eres tan fuerte físicamente y te ufanas de ser un gran varón, demuéstralo cuidando físicamente de tu esposa. Ayuda a tu esposa dándole valor y honor. Claro, honor como creación divina, pero aquí está hablando en un contexto físico. Efesios 5:25, y con este termino, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una muestra de que amas a tu esposa es que la cuidas físicamente. Ayuda a tu esposa en todo lo que ella requiera físicamente, porque tú eres el hombre, porque tú eres el varón. La que hace fuerza en la casa no debe ser la esposa, debe ser tú como varón. Compórtate como un esposo cristiano, sé diligente en eso. Las cosas que implican fuerza, ejercicio físico en la casa, las hace el varón. Compórtate como un varón, ese es tu deber. El deber del esposo cristiano hasta acá que hemos visto es el deber de compartir, es decir, vivir la vida con su esposa, el deber del entendimiento, vivir con ella sabiamente, y el deber del respeto, que hace referencia al honor, pero desde el contexto de su parte física. Obviamente el respeto en todas las áreas, pero cuando dice dando honor a la mujer como vaso más frágil, se está restringiendo o enfocando en la parte física. Vamos a continuar en la próxima, si Dios lo permite. Quiero animarte en este momento a que oremos.